Desde el Centro de Conferencias Dr. Bienvenido Delgado Villini, en el Hospital General de la Plaza de la Salud, presentamos Vivir en Salud. Bienvenidos amigos a Vivir en Salud, hoy con un tema de gran importancia para la sociedad y las familias. Estaremos conversando sobre cobertura sanitaria universal, un concepto que promueve llevar salud a todos los que lo necesitan sin tener que enfrentar dificultades económicas. Así es, amables televidentes, reiterarles nuestro agradecimiento por permitirnos llegar una vez más a sus hogares con esta nueva entrega de su programa Vivir en Salud. Nos vamos a referir en esta oportunidad acerca de un verdadero problema de salud pública a nivel mundial, en la cual la República Dominicana no es ajena. Nos referimos a la cobertura sanitaria universal, verdaderas acciones y estrategias a implementar para que la población pueda recibir la atención adecuada y con el menor costo de bolsillo posible. Vamos a una breve pausa y continuamos con el desarrollo del programa. El concepto de cobertura sanitaria universal implica garantizar que todas las personas, especialmente las más vulnerables, tengan acceso a los servicios médicos de calidad que necesitan sin que esto les genere dificultades financieras. La mitad de la población mundial, o sea, 4.500 millones de personas, no cuenta con servicios de salud esenciales, y 2.000 millones de habitantes enfrentan graves dificultades financieras. Continuamos, amables televidentes, en el desarrollo de su programa Vivir en Salud. En esta oportunidad vamos a conversar con el doctor Julián Carreño, quien es médico familiar, acerca de una situación de salud a nivel mundial. Y nos referimos a la cobertura sanitaria universal. Compromiso de todos, compromiso de las autoridades, compromiso de los responsables que estamos involucrados en el tema de salud. Doctor, gracias por estar con nosotros. Sí, quisiera comenzar dando los buenos días a todos aquellos que nos sintonizan y agradecer por la invitación a todo el equipo de trabajo, especialmente a usted, doctor Nepomuceno Mejía, para conversar un poco sobre este importante tema de salud que se celebra cada 12 de diciembre, que es la cobertura universal en salud. Muy bien. Y si vamos a hablar de cobertura universal en salud, ¿qué mejor forma de comenzar que definirla, verdad? Claro. Entonces, es un concepto que tiene que ver con la accesibilidad a los servicios de salud, servicios de calidad que abarquen prevención, promoción, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y cuidados paliativos durante todas las vidas para las personas. Pero hay un acápite bien importante que es que no afecte significativamente los bolsillos de la persona. Eso es lo que se denomina cobertura universal en salud, que se celebra cada 12 de diciembre. Y tiene dos aspectos básicos, antes de que me diga. No, perfecto. ¿Cuál? Bueno, la cobertura en salud, o sea, llegar a las personas, que las personas puedan tenerlo. Y dos, proteger las finanzas de las personas, disminuir lo que es el gasto de bolsillo. El tema de cobertura dentro de los dictámenes establecidos y de responsabilidad de los gobiernos incluye que sea universal. Que sea universal y que significa que sea para todo el mundo. Para todos. Brecha que no se ha podido cerrar en la mayoría de los países, sobre todo de bajos ingresos, de medio ingreso, y en algunos países considerados desarrollados todavía existe esa brecha. Eso es algo que ha venido desde las instancias institucionales a nivel mundial. El tema de los compromisos de salud para todos, eso una proclamación hecha desde el año 2000 y ya vamos por el 2025 y no se visualiza avances en ese sentido. ¿Cómo vamos? ¿Cómo va el mundo? ¿Cómo va nuestro país en ese sentido? Sí, de hecho, dentro de los objetivos trazados para este 2025, hubo una revisión de un informe donde se tomó desde el año 2000 hasta el año 23. Y es importante ver dónde estábamos para que no nos alarmemos con la situación de dónde estamos. Entonces, ¿dónde estábamos? En el 2000 apenas había una cobertura de un 50%, actualmente un 71% a nivel mundial, en puntos. No en Correcto. El gasto de bolsillo, que estaba en un 37% promedio a nivel mundial, ahora está en un 27%. Si nos vamos a República Dominicana, en el 2000 teníamos un 47% de gasto de bolsillo. Según el último censo, tenemos un 24%. Esto es muy importante. Ahora, números alarmantes de la actualidad. Más de la mitad de la población mundial aún no tiene cobertura universal en salud. 4.600 millones de personas aún no tienen cobertura universal en salud. Otro dato,
2.100 millones de personas se ven afectadas financieramente por el gasto que tienen que hacer en salud. Más alarmante, 1.600 millones de personas pueden ser empujadas Sí. a pobreza extrema por el gasto de bolsillo en salud. Entonces, ante estos números, que por eso quise decir que sí, hemos progresado, Claro. pero hay números que continúan siendo alarmantes. Sin lugar a duda que ha habido avances. En nuestro país la cobertura por aseguramiento ha ido incrementado de manera significativa, pero todavía los temas de inversión en salud, el tema del gasto de bolsillo sigue siendo un tema muy, y sobre todo los accesos de las personas a recibir la atención y los los cuidados servicios. del lugar. Y ahora que En lo todos mencionas, esos rangos que tú mencionaste que está implicado, prevención, educación, promoción, atención en los diferentes niveles y posteriormente rehabilitación y cuidado paliativo. Se comienza a ver en nuestro país algunos indicios tópicos. de mejoría, pero sobre todo esa atención primaria, luego de la educación y la promoción, la prevención, toma un papel protagónico en ese sentido y entonces, ¿cómo usted ve el trabajo que se está haciendo? Sí, ¿Cuáles han sido los avances? yo quisiera recalcar dos cosas que Sí, mencionó. Uno es las barreras. Se hablaron de las barreras. sí, Las barreras pueden ser geográficas, es decir, que una persona vive en un sitio con poco acceso por ser un sitio remoto claro, hacia la salud. Soluciones que se plantearon, telemedicina, utilizar todo el arsenal que existe actualmente desde inteligencia artificial para aplicarlo en la medicina y llegar a esos lugares remotos. También se planteó la cobertura en salud tiene varias barreras. Primero, sí, que sea universal. Segundo, los copagos. Los copagos y la poca cobertura de medicamentos, no solo en nuestro país, estoy hablando de a nivel mundial, sí, sigue siendo el gasto principal de la persona, los medicamentos que no tienen cobertura. Y ya tocando un tema que para mí de verdad me emociona, que es la atención primaria, es bueno definirla. La atención primaria sí, es una estrategia que ya se probó mediante el método científico que funciona para aplicar prevención, promoción, diagnóstico, tratamiento, todo lo mencionado anteriormente, de manera costo efectiva, razonable, así es. con una atención centrada en el paciente y de manera humanizada. Entonces, ¿qué médico es el médico efector de la atención primaria? El médico familiar. Correcto. Entonces, ¿cuál es el empuje de la OMS hacia los sistemas de salud? Que sean centrados en atención primaria en salud. Muy bien. ¿Y cómo sabemos si un sistema está siendo basado en atención primaria en salud? Cuando más del 50% de la inversión en salud se hace en la atención primaria. Si tenemos un sistema que no invierte más del 50% de la inversión en atención primaria, es un sistema que no está basado en atención primaria en salud. Otro parámetro que se toma son los médicos familiares. Sí, Si hay más especialistas de otras especialidades que médicos familiares, tampoco es un sistema basado en atención primaria en salud. Es decir, si hay 1.500 cardiólogos y 900 médicos familiares, 1.800 neumólogos y 800 médicos familiares, o sea, cuando tomamos las diferentes especialidades, si el médico de familia es menor que las otras especialidades, entonces ese sistema podemos decir que tampoco está basado en la atención primaria en salud. muy bien. Dos elementos importantes a tomar en cuenta, doctor. El tema del déficit de profesionales de la salud, no solo médicos, sino las enfermeras, una gran problemática a nivel mundial en ese sentido por ese espacio que en cantidad de personal de salud debemos de tener disponible para poder trabajar y mejorar. Y el otro punto, adicional a la atención primaria, dentro de la misma atención primaria y como coadyuvante, los programas de enfermedades crónicas no transmisibles. Ese porcentaje de población de alto riesgo que involucra las principales causas de morbo y mortalidad a nivel mundial, hacerle un enfoque y las instancias nacionales e internacionales se han enfocado de manera importante a tratar de involucrar esta parte de cobertura en esas principales patologías que tienen un alto riesgo, que consumen muchos recursos y que no permiten darle espacio a otras atenciones. Y el otro punto es, como bien usted dijo, humano, la atención de los cuidados paliativos en los diferentes ámbitos, domiciliario y ambulatorio, perdón.
ese tema de el final de la vida, puesto de la mano de los programas de cuidado de pacientes crónicos, hace un continuo de la patología que permite mitigar el impacto, y si al final de cuentas inevitablemente va a ocurrir el fallecimiento del paciente, el acompañamiento de la familia al final de la vida, que sea de manera digna, pero que tenga cobertura por las instancias que se involucran en este proceso. Claro, por eso es un reto la cobertura universal en salud. ¿Por qué? Porque vamos avanzando en medicina. Y según vamos avanzando en medicina, quizás esa cobertura no avanza al mismo ritmo. Así es. Es decir, ya estamos involucrando cuidados paliativos, que se sabe que es una parte importante de la salud, pero no tenemos eso registrado en las coberturas de los servicios, vamos a decir, de las aseguradoras y de los diferentes estamentos del Estado. Entonces, existen procedimientos nuevos, salen medicamentos nuevos, salen tecnologías nuevas, y todo eso afecta e impacta en la cobertura universal. ¿Por qué? Porque muchas veces tenemos un catálogo cerrado de cobertura. Es decir, yo tengo estos 10 medicamentos en este catálogo, pero ya salieron 20, 30 medicamentos de mejor tecnología para tratar ciertas enfermedades según las guías internacionales. Correcto. Entonces, ese avance en la cobertura no va al ritmo del avance que va la medicina en estos tiempos. Muy bien. Doctor, problemática de salud que vamos a tener que seguir trabajando y con el objetivo de mitigar y de mejorar la cobertura, la atención, el acceso y disminuir el gasto de bolsillo por parte de los pacientes. Mensaje final y recomendación a la población, a la clase médica, a todas las autoridades que estamos involucrados en esto, que debemos de contribuir para que los sistemas funcionen de una manera mucho más adecuada y equitativa. Bueno, a la clase médica, que cuando tengan la oportunidad de atender a un paciente, piensen en una atención humana, de calidad, de equidad, que se trate a cada persona de la misma manera y que sea una atención centrada en el paciente, que no sea una receta nada más, sino una palabra de aliento, que no solo sea un diagnóstico, sino una empatía hacia ese diagnóstico. Es decir, que el paciente sienta que está siendo apoyado por su médico. A la población en general, que hay muchos retos para lograr la cobertura universal en salud, pero hay un equipo que está dispuesto a participar en el trabajo para mejorar la cobertura universal en salud. Muy bien, doctor. Gracias por su valiosa e importante información. Y a ustedes, amables televidentes, que han permanecido con nosotros en su programa Vivir en Salud. Hemos conversado con el doctor Julián Carreño, quien es médico familiar, acerca de una problemática de salud a nivel mundial, cómo lo constituye la cobertura sanitaria universal en salud. Esto hace de que entre todos tengamos que seguir trabajando y avanzando para cerrar esa brecha, que significa que todas las personas tengan acceso, tengan cobertura y que su gasto de bolsillo esté mitigado por acciones concretas y acciones que permitan poder seguir avanzando. Instituciones como la nuestra, que hemos involucrado en la atención primaria, en la educación, en la promoción, en los enfermos crónicos, en los cuidados paliativos, en la rehabilitación, hace de que la población tenga, y ya vemos muestra de las decisiones a nivel de las instancias gubernamentales, de tomar acciones, hacer acercamientos en los programas de tratamiento, en los programas de acceso y de cobertura, que permitan que la población disfrute de una salud mucho más adecuada. Vamos a una breve pausa y continuamos con el desarrollo del programa. Según las últimas estimaciones, 4,9 millones de niños murieron antes de cumplir 5 años en 2022. Aunque históricamente se trata de la tasa más baja de mortalidad infantil, los niños siguen enfrentando posibilidades desiguales de sobrevivencia en función de dónde nacen y dónde viven. En todo el mundo, la tasa de fecundidad ha disminuido considerablemente, bajando de un promedio de 5 nacimientos por mujer en 1950 a 2,3 nacimientos por mujer en 2021. Las poblaciones también están envejeciendo. En la actualidad, las personas de 65 años o mayores superan en número a los niños menores de 5 años. Para 2050, 1.500 millones de habitantes tendrán 65 años o más.
De regreso en Vivir en Salud, hoy estamos conversando sobre un tema importantísimo para toda la sociedad. Estamos conversando sobre cobertura sanitaria universal. Para comprender mejor este concepto me acompaña la doctora Wendy Rosario. Ella es médico familiar. Bienvenida, doctora. Gracias por la invitación y súper feliz de compartir contigo Me este alegra tema. mucho, gracias. Para empezar, doctora, este concepto de cobertura sanitaria universal, ¿a qué específicamente nos referimos con él? Bueno, cuando hablamos de cobertura de salud universal, nos referimos a los sistemas o servicios de salud que debe tener una persona basado en calidad y que sea costo eficiente. Bien. Y este mes, en diciembre, conmemoramos el Día Mundial de la Sí. Cobertura Sanitaria Universal. ¿Cuál es el objetivo, doctora, de esta conmemoración? Bueno, la salud universal es una estrategia de la OPS que inició hace muchísimos años, que tiene como objetivo fundamental garantizar un derecho de la población, que es tener salud con calidad y a bajo costo, o sea, eficiente. Y entendemos que el objetivo en este momento o cada año es recordar que la salud es un derecho para todos, que debe ser basado en calidad y que debe ser centrado en las personas, humanizadas realmente. Bien, ¿y de qué manera influye este concepto en la calidad de vida y en la salud y en el bienestar de las familias y de la sociedad? Lo que pasa es que cuando tenemos una población sana, tenemos un avance en lo que tiene que ver la comunidad en general. Y cuando la comunidad avanza, entonces el país y la nación en sentido general avanza, porque una población sana desde el vientre te garantiza mejores indicadores de salud, menos gasto de bolsillo y menos gastos en enfermedades crónicas no transmisibles. Importante, como usted dice, desde el vientre. Sí. De hecho, uno de los principios de las coberturas de salud universal es justamente la prevención, porque como prevenimos, evitamos la aparición de enfermedades que a la larga van a ser más costosas. Uno de los pilares que debe tener un acceso de salud universal eficiente es que sea costo efectivo, Claro, que los gastos en hospitalización, en enfermedades crónicas, en medicamentos, se reduzcan por claro. la prevención de enfermedades crónicas. Y eso se hace desde la comunidad. Por eso, en este tipo de sistema es súper importante una estrategia de atención primaria fuerte que tenga como entrada un primer nivel de atención resolutivo, que es a donde creo que la República Dominicana debe empezar a encaminarse. ¿Y cuáles serían, doctora, esos servicios de salud a los cuales todos deberíamos tener acceso? Existen unas ofertas de servicios básicos de salud basados en prevención, promoción, rehabilitación y medicación adecuada para los pacientes, que inicia desde la prevención de enfermedades con consultas en la comunidad, con visitas domiciliarias y con promoción de salud, que se puede hacer en el centro de salud o en la comunidad como tal. Lo ideal es que podamos tener en cada comunidad un equipo médico compuesto por un médico de atención primaria, un médico Ujú. familiar, personal de promoción, para evitar que las personas tengan que ir al segundo nivel de atención a los hospitales, donde ya el gasto es más O sea, alto. los especialistas. Medicina familiar es una especialidad, Ujú. pero nosotros somos una especialidad que por nuestra característica nos fundamentamos en prevención, cuidado de la salud y ya si el paciente se presenta la patología, pues Sí, el tratamiento. sí. Pero nosotros por nuestro perfil de formación somos médicos integrales que nos ocupamos de evitar que la población se enferme. ¿Y cuáles serían, doctora, esos factores que impiden que todos puedan recibir esos servicios básicos que usted menciona? Yo pienso que en República Dominicana, como en muchos países del mundo, la brecha principal es un nivel de atención primario o un nivel primario de atención, un primer nivel que sea fortalecido. Nosotros necesitamos en República Dominicana un primer nivel un poco más resolutivo, que tenga la capacidad de resolver por lo menos el 80% de las condiciones básicas de salud. Tenemos aproximadamente más del 80% de pacientes asegurados. Asegurar un paciente no significa un sistema Claro. de salud adecuado. Necesitamos mejorar el acceso al primer nivel, pero también la capacidad resolutiva de ese primer nivel. Que el paciente cuando asista a esa unidad de atención primaria o al centro de primer nivel tenga la posibilidad de resolver allí el 80% del sistema, de sus situaciones de salud, que en este momento no es así.
Usted que mencionó que es importante la prevención, sobre todo en medicina familiar, que se trata mucho la prevención. Sí. ¿De qué manera esos programas preventivos ayudan a este concepto de cobertura sanitaria universal? Prevención en salud es, pienso, la herramienta principal para evitar complicaciones y la aparición de enfermedades. Por ejemplo, en medicina familiar que vemos a los pacientes desde el vientre, garantizando que la madre tenga un buen embarazo, un peso adecuado al nacer el bebé, evitamos complicaciones posteriores a lo largo de la vida, la diabetes, la hipertensión, la enfermedad gestacional. Eso va a disminuir gastos posteriormente y complicaciones que a la larga se traducen en una calidad de vida inferior a lo que deberíamos tener en la República Dominicana para la mamá y el niño, un ejemplo. Claro. Pero posteriormente esta persona que va a crecer con problemas o discapacidades propias de ese embarazo, que después se va a desarrollar en un ambiente que tal vez no es el adecuado porque no tenemos para darle seguimiento a pacientes que nacen con situaciones propias. Entonces, todo ese tipo de cosas, si la evitamos desde el inicio, desde la prevención, es más, desde antes de la gestación, vamos a decir, porque reduciendo el embarazo en adolescente, haciendo educaciones, campañas, también evitamos que ese adolescente se embarace antes de tiempo, que posteriormente tenga un embarazo pretérmino y todo eso se traduce en disminución de gastos, porque si el niño nace a término de una madre que está en las capacidades o facultades para tenerlo a tiempo, nos estamos ahorrando como sistema de salud gastos enormes en complicaciones y sobre todo disminuimos los niveles de mortalidad y enfermedades neonatales. Que eso es un ejemplo simple, Sí, corto, porque también sucede con hipertensión, con diabetes, diabetes. con cáncer. Cuando nosotros conocemos a la familia, las enfermedades que esta familia puede desarrollar a lo largo del tiempo y prevenimos con evaluaciones médicas, con controles de alimentación, ejercicio, porque al final en esta etapa, en esta era, la salud es de autocuidado, o sea, es propia, una responsabilidad del paciente, pero el Estado sigue teniendo la responsabilidad fundamental de garantizar, de proporcionar las herramientas para que el ciudadano tenga un buen sistema de salud o una buena cobertura de salud. La verdad que es un tema bastante complejo, Sí, muchas cosas que tocar, sí, pero hay otro que quiero tocar que usted ha mencionado así, que es la protección financiera. sí. ¿A qué nos referimos con esto? Protección financiera en base a la cobertura de salud es esa protección que debe ser garantizada para cuando una persona se enferme. Es decir, que podamos resolver esa situación de salud sin involucrar demasiado lo que tiene que ver con su capacidad económica. En buen dominicano, enfermar sin empobrecer, Claro. porque algunas enfermedades crónicas tienden a tener un gasto elevado. Y No ese es llevan a un cualquiera a la quiebra. es un gasto bolsillo. Sí, Entonces, el sistema de salud con cobertura universal debe garantizar que ese paciente que tiene una enfermedad, que desarrolló una condición de salud, vamos a decir catastrófica, pueda resolverlo de manera eficiente, con calidad, que la rehabilitación sea oportuna, pero que esos gastos no excedan su capacidad financiera. doctora, y para finalizar, les voy a dejar el espacio para aquel mensaje o recomendación que le quiera dejar a las familias y sobre todo a los responsables de la salud pública para encaminarnos hacia una cobertura sanitaria más equitativa. Yo pienso que primero a la familia en general, los responsables del autocuidado somos nosotros, autocuidado por esto, pero al sistema de salud entiendo que debemos fortalecer el primer nivel de atención. Tenemos que trabajar en una atención primaria que sea resolutiva. Tenemos que trabajar en la fragmentación que existe actualmente en atención primaria. Los pacientes van a seguir educándose, van a seguir teniendo responsabilidad sobre su salud, pero nosotros tenemos que garantizar que este acceso al primer nivel de atención sea un acceso real y que pueda ser resolutivo. Entonces pienso que la reforma de la atención primaria es urgente. Necesitamos empezar a estructurar una estrategia basada en la comunidad y con características dominicanas. Excelente, doctora. Muchísimas gracias. Gracias por ayudarnos a entender mejor este concepto y ojalá que todo eso que usted plantea en un futuro cercano lo podamos ver. Ojalá, para eso estamos trabajando.
Gracias a ustedes por acompañarnos aquí en Vivir en Salud. Hoy estuvimos conversando sobre cobertura sanitaria universal, un concepto que defiende el derecho a la salud de todos sin dejar a nadie detrás. Nos vamos a la pausa. Aunque hay un consenso global sobre su necesidad, se implementan estrategias para acelerar el acceso a servicios esenciales. Fortalecer la atención primaria y eliminar barreras económicas requiere inversión y políticas sólidas, señala la Organización Mundial de la Salud. Gracias, amables televidentes, por habernos permitido llegar una vez más a sus hogares con esta nueva entrega de su programa Vivir en Salud. Antes de despedirnos, desearles unas felices fiestas y un venturoso año 2026 y por supuesto que mantengan el contacto con nosotros a través de nuestras redes @Plaza de la Salud. Así es, amables televidentes, y queremos aprovechar esta oportunidad para agradecerles por haber estado con nosotros durante todo el año 2025, deseándole que para el próximo año todos podamos disfrutar de estas felices fiestas en paz, en armonía, en tranquilidad, en gozo, y que también eso se replique en prosperidad, abundancia y amor para el próximo 2026. Hasta la próxima. Que así sea.